Secundaria primer grado. Matemáticas. Rectas, paralelas y ángulos. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Soy la profesora Irina Milena Hernández y es un gusto para mí guiarles durante los próximos minutos en los que trabajaremos con algunas situaciones que me parecen interesantes y que pueden presentarse en nuestro día a día. Recuerden que el estudio es la base del éxito. Trabajaremos con el aprendizaje esperado, analiza la existencia y la unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Les sugiero que tomen una posición que sea adecuada y cómoda para realizar las actividades que les presentaré a continuación. No se distraigan, pongan mucha atención. Para lograr un mejor desempeño en sus actividades, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma, regla y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Durante la sesión de este día, analizaremos la relación que existe entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas que son cortadas por una transversal, por lo que nos permitirá justificar algunas de las propiedades de los triángulos, como es la suma de la medida de sus ángulos interiores. En la casa de mi amiga Andrea, hay un adorno en la pared que está formado por espejos con forma de triángulos y cuadriláteros. Una parte del diseño con forma de triángulo se rompió y para repararlo es necesario conocer las medidas de los lados y ángulos. Para conocer la medida de los lados, Andrea usó una regla que tenía en casa, pero calcular la medida de los ángulos representó un reto mayor, ya que no tenía en casa un transportador. Pero ella ya conocía algunas de las medidas, aunque otras no. Un dato importante que debemos tomar en cuenta es que el espejo dañado se encuentra entre dos rectas paralelas. A continuación, les presento una imagen del diseño con algunas de las medidas que tiene Andrea. Como pueden observar, la parte del espejo que se debe conseguir tiene una forma de triángulo escaleno, es decir, todos sus lados son desiguales y este se encuentra entre dos rectas paralelas. Esto es fácil de comprobar ya que la distancia perpendicular entre ambas siempre es la misma. Por otro lado, Andrea ya tenía conocimiento de que uno de los ángulos del triángulo medía 80 grados y que uno de los ángulos de un espejo de la parte superior medía 45 grados, como se muestra. Les pregunto, ¿esta información será suficiente para que Andrea pueda determinar la medida de los otros ángulos del espejo dañado? Para que Andrea logre calcular la medida de los ángulos que faltan, debe utilizar la relación que existe entre los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, así como el resultado de la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Lo recuerdan? Veamos la relación entre los ángulos mencionados. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una recta transversal, se obtienen 8 ángulos, como pueden observar. La característica de estos ángulos es que podemos encontrar algunos pares que son iguales entre sí. En primer lugar, sabemos que cuando dos rectas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Aquí tenemos 4 parejas de ángulos que son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. En este caso, el ángulo 1 con el ángulo 3, el ángulo 2 con el ángulo 4, el ángulo 5 con el ángulo 7 y el ángulo 6 con el ángulo 8. Ahora veamos lo que sucede con los ángulos que se forman entre ambas rectas cortadas. Una de las parejas de ángulos que se forman son los ángulos alternos internos, como son los ángulos 3 y 5 y los ángulos 4 y 6.
y reciben su nombre ya que se encuentran entre las paralelas y en lados opuestos de la transversal. Cada par de estos ángulos son iguales entre sí, es decir, el ángulo 4 es igual al ángulo 6 y el ángulo 3 es igual al ángulo 5. Otros pares de ángulos que cumplen con esta característica, es decir, que son iguales, son los alternos externos, que como su nombre lo indica, los podemos encontrar fuera de las paralelas. Asimismo, un ángulo se encuentra de un lado de la transversal y el otro del lado opuesto. Por ejemplo, los ángulos 1 y 7 y los ángulos 2 y 8. Son ángulos alternos externos cuya medida es la misma entre sí. Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran del mismo lado de las paralelas y del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, los ángulos 3 y 7 y 2 y 6. No pierdan de vista que los ángulos que estoy mencionando son iguales entre sí. ¿Qué otras parejas de ángulos son correspondientes? Estos son los ángulos 1 y 5 y los ángulos 4 y 8. Alumnas y alumnos, ahora piensen y díganme si recuerdan la medida de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Es correcto, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre será de 180 grados. Y existen diferentes maneras de demostrarlo. Veamos una de ellas. Como podemos observar, si recortamos los ángulos de un triángulo y los pegamos consecutivamente, uno después del otro, de manera que compartan un lado, obtendremos un ángulo llano o bien de 180 grados. Bien, volvamos a nuestro planteamiento inicial. Recuerden que trabajamos con un triángulo que se encuentra entre dos rectas paralelas y para encontrar la medida de los ángulos y poder reparar el adorno, debemos hacer uso de los conocimientos que acabamos de recuperar. Veamos de nuevo. Analicen detenidamente y díganme qué pares de ángulos entre las paralelas ubican y que además nos sirven para descubrir la medida de los ángulos internos del triángulo, es decir, de los ángulos A y B. Muy bien, el ángulo marcado con la letra A y el ángulo que mide 45 grados son iguales entre sí. ¿Recuerdan por qué? ¿Qué tipo de ángulos representan? Muy bien, reciben el nombre de ángulos correspondientes respecto a las paralelas y a la transversal T2 y son iguales, por lo tanto, la medida del ángulo A es igual a 45 grados. Consideremos el ángulo C que se muestra. Este ángulo C es alterno interno del ángulo A con respecto a las paralelas y la recta T2. Por lo tanto, el ángulo C mide 45 grados. Ahora, consideremos el ángulo D, que con el ángulo C, que mide 45 grados, y con el ángulo de 80 grados, forman un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Para conocer su medida a 180 grados, le restamos 45 y 80 grados, obteniendo 55 grados. Es decir, el ángulo D mide 55 grados. Si observamos las rectas paralelas y la transversal T1, los ángulos B y D son alternos internos, por lo que son iguales. Así podemos justificar que el ángulo B mide 55 grados. Esa es otra forma de conocer la medida del ángulo B. Únicamente debemos calcular la diferencia entre 180 grados y las medidas que ya tenemos, es decir, sumar los 80 grados más los 45 grados, lo que nos da como resultado 125 grados. Con esto ya podemos sacar la diferencia para saber cuál es la medida del ángulo B. De esta manera, tenemos que 180 grados menos 125 grados es igual a 55 grados. La medida del ángulo B es igual a 55 grados. Comprobemos que nuestro resultado es correcto.
Para eso sumaremos las medidas de los ángulos interiores del triángulo. 80 grados más 45 grados más 55 grados es igual a 180 grados. Así confirmamos que nuestro resultado es correcto. Ahora, con la medida de los lados y de los ángulos del espejo roto con forma de triángulo, Andrea ya puede dirigirse a algún establecimiento para comprar el espejo y así poder reparar su adorno. Aplicando lo visto sobre la medida de los ángulos interiores de los triángulos, trabajemos con un esquema similar. Analicen detenidamente la información e intenten encontrar la manera de calcular la medida de los ángulos internos del triángulo que se muestra. En esta ocasión, pueden observar que las medidas de los ángulos interiores del triángulo están señaladas con expresiones algebraicas, es decir, un ángulo está señalado con la expresión 2x menos 8 grados, otro con la expresión x más 8 grados. ¿Y qué más observan? Así es, en uno de los ángulos internos no está señalado con una expresión algebraica, pero a partir de lo que observan, ¿pueden descifrar la expresión que representa la medida de ese ángulo? Efectivamente, podemos hacer uso de la relación entre los ángulos que se forman entre las paralelas cortadas por una transversal. En este caso, el ángulo que mide 6x es alterno interno del ángulo del triángulo cuya medida falta. Entonces, dicho ángulo mide también 6x. Ya que sabemos las tres expresiones que representa a cada uno de los ángulos internos, ¿cómo podemos calcular las medidas? Seguramente ustedes en casa ya tienen la respuesta. Sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, podemos establecer una ecuación para encontrar las medidas. Es necesario sumar las expresiones e igualarlas con 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. La ecuación es 2x menos 8 grados más x más 8 grados más 6x es igual a 180 grados. En este caso, usamos los paréntesis para diferenciar cada uno de los ángulos y podemos eliminarlos ya que no afectan nuestra ecuación. Enseguida, podemos simplificar agrupando los términos que son semejantes. 2x más x más 6x, lo que da como resultado 9x. Así tenemos 9x menos 8 grados más 8 grados es igual a 180 grados. Continuamos resolviendo 8 grados que está restando con 8 grados que está sumando es igual a 0. Por lo tanto, nuestra ecuación simplificada queda como 9x igual a 180 grados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para resolver la ecuación? Para resolver la ecuación, hacemos uso de las propiedades de la igualdad. Es decir, para despejar x y conocer su valor, dividimos ambos miembros de la ecuación entre 9. Por lo tanto, tenemos en el primer miembro de la ecuación 9x entre 9 y en el segundo 180 grados entre 9. Resolvemos 9x entre 9, que es igual a 1x. Recuerden que pueden no escribir el número 1 y eso es igual a 180 grados entre 9, lo que nos resulta 20 grados, es decir, x es igual a 20 grados. Estimadas alumnas y alumnos, como pudieron ver, el problema anterior es un ejemplo claro de cómo temas claves de nuestra asignatura se involucran en la resolución de este tipo de situaciones. En este caso, fueron 3 los temas. Ya tenemos el valor de la literal que está involucrada en las expresiones algebraicas que representan la medida de los ángulos internos del triángulo. Pero aún nos falta calcular dicha medida. ¿Cómo podemos hacerlo? Para saber la medida de los ángulos, debemos sustituir a la literal en cada una de las expresiones algebraicas por su valor numérico
y resolver las operaciones. Aquí les presento la sustitución del valor de la literal. Comencemos con la expresión 2x menos 8 grados, la cual queda como 2 por 20 grados menos 8 grados. Así tenemos que 2 por 20 grados es igual a 40 grados y 40 grados menos 8 grados es igual a 32 grados. Ya tenemos la medida del primer ángulo, 32 grados. La siguiente expresión es x más 8 grados, es decir, 20 grados más 8 grados. El resultado es 28 grados. Y para el último ángulo, la expresión algebraica es 6x, así que debemos multiplicar 6 por 20 grados. El resultado es 120 grados. Para comprobar que esto es cierto, sumamos las tres medidas. Ahora sí, ya tenemos la medida de cada uno de los ángulos internos del triángulo, 32, 28 y 120. Si sumamos esas medidas, obtenemos los 180 grados que corresponden a la suma de los ángulos interiores del triángulo. Trabajemos con un ejemplo diferente. Analicen la siguiente imagen y traten de encontrar la medida de los ángulos señalados. Como pueden observar, parte del reto consiste en encontrar la medida de los ángulos internos del cuadrilátero que se forma con las paralelas R1 y R2 y las dos transversales. Esto nos ayudará a recordar cuál es el resultado de la suma de estos ángulos en un cuadrilátero. Comencemos identificando los ángulos que son iguales, recuperando los conocimientos que ya hemos visto durante la sesión. Como pueden ver, el ángulo señalado con la letra D es opuesto por el vértice con el ángulo que mide 80 grados. Por lo tanto, también mide 80 grados. Continuemos. El ángulo M también mide 80 grados por ser correspondientes al ángulo de 80 grados. Alumnas y alumnos, a partir de los datos que se muestran y los que hemos obtenido, ¿qué otra medida pueden encontrar? Bien, también podemos obtener la medida del ángulo C, ya que es alterno interno con el ángulo que mide 112 grados, y el ángulo N que es correspondiente con el mismo ángulo de 112 grados. En este punto es importante que recordemos la característica de los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si al sumarlos nos da como resultado 180 grados. Aquí les muestro un ejemplo. Si sumamos la medida de los ángulos 32 más 148, nos da como resultado 180 grados. Pueden comprobarlo en su cuaderno trazando los ángulos. Con esta información ya podemos encontrar la medida de los ángulos faltantes. El ángulo A y el ángulo M son ángulos suplementarios, ya que juntos forman un ángulo de 180 grados. Si la medida del ángulo M es 80 grados, ¿cuál es la medida del ángulo A? El ángulo A mide 180 grados menos 80 grados, igual a 100 grados. Ahora, ¿cuál es la medida del ángulo B? El ángulo B mide 68 grados por ser suplementario del ángulo N, que mide 112 grados. ¿Y qué resultado obtenemos al sumar los ángulos internos del cuadrilátero que se forma con las paralelas y transversales? Veamos. 80 grados más 112 grados más 68 grados más 100 grados nos da como resultado 360 grados. Este número corresponde a la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero. Veamos el siguiente ejemplo para justificar lo anterior. Si trazamos una diagonal, el cuadrilátero queda dividido en dos triángulos. Llamaremos a sus ángulos A, B, C y D, E, F, respectivamente. Como sabemos, A más B más C es igual a 180 grados y D más E más F también es igual a 180 grados. Por lo que podemos afirmar que la suma de los ángulos del cuadrilátero es de 360 grados.
Trabajemos con otro cuadrilátero. Hagamos uso de los conocimientos que ya hemos trabajado para encontrar las medidas de los ángulos marcados con una literal. Analicen la imagen que les presento a continuación e identifiquen por cuál de los ángulos pueden empezar. Tenemos diferentes opciones. ¿Cómo pueden obtener la medida de los ángulos del cuadrilátero? Primero, tenemos que tomar nota de la medida del ángulo marcado con la literal X, ya que es opuesto por el vértice con el ángulo de 95 grados. Por lo tanto, también mide 95 grados. Así, solo nos queda una sola literal y obtenemos la ecuación y más 17 grados más 95 grados más y más 44 grados es igual a 360 grados. Agrupando los términos semejantes nos queda 3y más 156 grados es igual a 360 grados. Para eliminar el número 156, debemos restar esa cantidad en ambos miembros de la igualdad, por lo que anotamos 3y más 156 grados menos 156 grados es igual a 360 grados menos 156 grados. Resolvemos las operaciones y tenemos que 3y es igual a 204 grados. Ahora simplificamos el coeficiente 3. Para ello, dividimos entre 3 ambos miembros. Al resolver, tenemos y es igual a 68 grados. Ya que contamos con este valor, no tenemos más que sustituirlo en cada una de las expresiones algebraicas y resolver las operaciones. ¡Hagámoslo! El valor de y es igual a 68 grados. En la segunda expresión tenemos y más 17 grados, tenemos 68 grados más 17 grados es igual a 85 grados. Por último, la expresión es y más 44 grados. Sustituyendo y, nos queda como 68 grados más 44 grados es igual a 112 grados. Y si sumamos las 4 cantidades que ya tenemos, confirmaremos que la suma de los ángulos será de 360 grados. ¡Excelente! Ya son unos expertos en el cálculo de ángulos que se forman entre paralelas cortadas por una transversal y en realizar cálculos de los ángulos de triángulos y cuadriláteros. Retomando la historia sobre el adorno que tuvo que reparar mi amiga, ahora recuerdo que mi abuela tiene en su casa un vitral que también tiene una parte dañada. ¿Pero alguna vez han visto un vitral? Según algunas investigaciones, los vitrales comenzaron a ser creados por artesanos desde varios años antes de nuestra era, pero se tienen registro de piezas fabricadas en el Imperio Romano, específicamente en el siglo IV. El material que se utiliza es vidrio y generalmente podemos apreciarlos en construcciones antiguas. Casi siempre están elaborados con una mezcla de diferentes colores o formas. Claro que el vitral de mi abuela es mucho más pequeño que los ejemplos que les acabo de mostrar y la parte dañada tiene la siguiente forma. Observen. Como pueden ver, el diseño es un pentágono irregular y 2 de sus lados son paralelos. Identifiquen que si trazamos esta diagonal se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, sabemos que el ángulo G mide 90 grados. ¿Qué otra figura observan? Bien, podemos ver un cuadrilátero. Las medidas con las que ya contamos son ángulo B igual a 50 grados, ángulo D igual a 115 grados y ángulo E igual a 63 grados. Alumnas y alumnos, con esta información, ¿ya podemos obtener las medidas de los ángulos? Veamos. Empecemos por calcular la medida del ángulo C. Solo debemos plantear la ecuación en la que representemos la suma de los 3 ángulos que ya tenemos, más el ángulo C igualada con 360 grados. Nuestra ecuación es 50 grados más 115 grados más 63 grados más C es igual a 360 grados. Sumamos las cantidades y nuestra igualdad queda 228 grados más C es igual a 360 grados. Ahora, apliquemos las propiedades de la igualdad
para eliminar 228 grados del primer miembro de la igualdad. Restamos 228 grados en ambos lados de la ecuación. Así tenemos que 228 grados menos 228 grados más C es igual a 360 grados menos 228 grados. Resolvemos las operaciones y así encontramos que la medida del ángulo C es igual a 132 grados. Ahora únicamente nos falta encontrar la medida del ángulo A y el ángulo F. Estoy segura de que ya tienen una estrategia para calcular su medida. Analicen nuevamente. Si consideramos que las rectas de color verde son rectas paralelas, entonces tenemos que la medida del ángulo F es igual a la medida del ángulo B, que ya son ángulos alternos e internos. Por lo tanto, el ángulo F también mide 50 grados. Ya solo nos queda encontrar la medida del ángulo A. Sumaremos 90 grados más 50 grados más A es igual a 180 grados, ya que este número es el que resulta al sumar los ángulos interiores del triángulo. Sumamos 90 grados más 50 grados, lo que nos da como resultado 140 grados. Así que nuestra ecuación queda 140 grados más A es igual a 180 grados. Eliminamos el 140 grados aplicando las propiedades de la igualdad. Para esto, restamos esta cantidad en ambos miembros de la igualdad. Resolvemos las operaciones resultantes y finalmente llegamos a que el valor del ángulo A es igual a 40 grados. Seguimos comprobando que las matemáticas se encuentran a nuestro alrededor. Las y los invito a que piensen en una situación similar a las que presentamos en esta sesión, en la que identifiquen ángulos entre paralelas, por ejemplo, en las protecciones de una ventana o una puerta, o bien algunos diseños en pinturas o cuadros. También pueden identificar algunos triángulos y cuadriláteros e intentar calcular la medida de sus ángulos internos, tomando como base la suma de los mismos. Fue un placer acompañarlos en esta aventura llena de conocimiento. Fue muy grato trabajar una vez más con ustedes. Continúen estudiando, esfuércense y lograrán sus objetivos. Les agradezco su atención y les recuerdo una vez más, quedarse en casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.